Gracias. Muy buenos días a todas y todos. ¿Cómo están con este calorcito rico de acá, de Los Cabos? Nosotros mejor ni les decimos cómo estamos porque, aunque soy de Mexicali, pero acuérdense que allá el calor es seco, no es húmedo, ¿no? Entonces sí, como que la humedad sí me afecta todavía. Bueno, pues muchas gracias, maestra, muchas gracias, de verdad, por permitirnos compartir con ustedes esta experiencia que hemos vivido acá desde la Dirección de Materiales Educativos y una experiencia realmente inclusiva, integradora y ojalá que pues se lleven más dudas que certezas. Bueno, a ver, déjenme ver si ahora sí lo aprendí bien. Me gustaría empezar platicando con ustedes sobre las capacidades humanas, porque los que tuvimos muchos años de servicio, ustedes recordarán cómo nos sometíamos a ese análisis a través de en aquel entonces, espacios de actualización, y nos metíamos ese análisis de revisar habilidades, conocimientos, valores, actitudes, ¿se acuerdan? Y desde ahí, como que hacíamos una reflexión para poder enmarcar nuestra práctica docente. No praxis, práctica docente, que no es lo mismo. Entonces, este análisis que hacíamos con la idea de dirigir el proceso y contribuir desde la formación del educando para alcanzar los objetivos mayores que estaban planteados en la educación de los modelos neoliberales anteriores, que pues creo que todos los que estamos aquí los vivimos por un buen tiempo. Pero en esta ocasión es muy importante tener claridad con respecto a que la nueva escuela mexicana, y yo eso lo creo de verdad, no forma para la vida, no tiene la intención de formar para la vida, lo creo de verdad, y por eso hay que distinguir el paradigma. Yo creo que la nueva escuela mexicana nos pide que formemos desde la vida, que es muy diferente pensarlo así. Porque estaríamos hablando de que ya existe un modelo adultocéntrico que se le quiere imponer al educando a través de una serie de recetas, porque los adultos tenemos el derecho a pensar la educación por ellos y también en pensar qué educación para su vida. Pero difícilmente nos ponemos a explorar cuál es su vida. ¿Nos ha tocado la misma? ¿Tenemos las mismas condiciones que tienen ahora los educandos de educación básica? ¿Las mismas condiciones de vida? Entonces yo creo que aquí en esta frase se puede distinguir perfectamente el paradigma o la diferencia de los paradigmas. El paradigma neoliberal, pues sí, educaba para la vida. Era una propuesta acabada, en donde los educandos no existían, solamente eran sujetos para ser formados a través del proceso pedagógico y de la práctica docente. Pero la nueva escuela mexicana habla de educar desde la vida. Por eso las concepciones de territorialización, las concepciones de contextualización, hay que irlas distinguiendo precisamente, porque es la diferencia de entre que nos puede mover de paradigma. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la nueva escuela mexicana como paradigma mexicano que pretende educar desde la vida? Bueno, pues tenemos que dejar a un lado esta fragmentación de habilidades, actitudes, ¿qué más? Valores, ¿verdad? Separarlas y empezar a estudiar algo más integral y global, que son las capacidades humanas. Pero las capacidades humanas, pues hay diferentes enfoques, especialmente para poder enmarcar en ellas el diseño, construcción de los materiales educativos. Se utilizaron dos enfoques principalmente. Uno que sí, efectivamente, desde el plan de estudios está citado y tiene muchísimo que ver con los propósitos de la nueva escuela mexicana y que están plasmados en el perfil de egreso o ahora llamados rasgos globales de aprendizaje, ¿verdad? Que son las capacidades del enfoque del desarrollo humano. Entonces, vamos a empezar por ahí, si me lo permiten.
Le pido, Sadi, que me tome el tiempo, por favor, ¿sí? Bien, aquí tenemos a Martha Nussbaum. Yo les sugiero que busquen la biografía de ella porque nos va a dar ese análisis comprensivo sobre estos rasgos globales que están en el plan de estudios y que son, como les comentaba hace rato, los propósitos de la nueva escuela mexicana. Ahí están esos 10 rasgos, ¿no? Que en un inicio fueron 7 y después se pasaron a 10 ya en la última publicación en el Diario Oficial. Entonces tenemos, Martha Nussbaum hace un planteamiento interesante sobre que no podemos reducir el desarrollo humano a estas condiciones biologicistas, psicologicistas de las personas, sino que tenemos que englobarlas en un escenario de vida. Por eso es que yo les decía que la nueva escuela mexicana no educa para la vida, sino desde la vida, y eso es pues completamente diferente. Entonces, a grosso modo, les voy a comentar que ella plantea que debemos promover la vida, pero esa vida con extensión normal, o sea, para poder visualizar estos graves problemas sociales de depresión, no sé, la última estadística que vi en el ISSSTE, ya creo que hace como unos 3 años vi la estadística, y yo me quedé sorprendida de la cantidad de antidepresivos que toman los maestros, maestras y maestros, digo, no se echen la culpa nomás a las mujeres, maestras y maestros, una cantidad, o sea, yo me acuerdo que arriba del 80% las recetas de antidepresivos para el magisterio. Entonces, sí, no solamente los jóvenes están sufriendo estas consecuencias, sino también nosotros, con el maestro quemado o burnout, que ya algunos han revisado, ¿verdad? O el malestar docente, como se ha traducido. Entonces, bueno, también nosotros los profesores, ¿qué pasa con nosotros con esto de la extensión de la vida? Y Martha Nussbaum hace un muy buen análisis al respecto y dice, bueno, si lo padecemos como adultos, ¿por qué no lo incorporamos a un modelo educativo y le ponemos atención a los suicidios, a las faltas de motivaciones de vida, a las depresiones y todo esto? Y bueno, la cuestión del cuerpo es la otra cuestión también importante, que dice los límites del propio cuerpo sean tratados como soberanos, tratar nuestro cuerpo como soberanos. Entonces, aquí hay un enfoque interesante, muy diferente a cómo se ha planteado la cuestión de lo físico en el modelo neoliberal. Me voy a ir rápido, y los sentidos, utilizar los sentidos, la capacidad de imaginar, pensar y razonar, pero de manera informada, de manera cultivada. Entonces, sí tenemos esas capacidades, no se tienen en otras especies supuestamente. El pensamiento, la capacidad de pensar o sentipensar, ¿verdad? La capacidad de sentipensar es importante también tomarla en cuenta, que no tiene que ver con la reducción de una instrumentación didáctica anclada a una habilidad, porque eso es un reduccionismo del modelo anterior, el nada más verlo todo como desde el desarrollo de habilidades, no, es la promoción y potenciación de capacidades humanas, pero con mucha precisión, ¿cuáles capacidades humanas? Las de trascendencia, el disfrute, la capacidad de disfrutar, y esto tiene que ver también, si se fijan, son holísticas, ancladas unas con otras, porque si no tenemos la capacidad de disfrutar, pues ¿cuál es el sentido de vida? ¿Cómo concebimos la vida? ¿Para qué queremos seguir viviendo? ¿Qué estamos haciendo en esta vida? Entonces también el disfrute es una capacidad humana y por eso hay que promoverla en la escuela, ¿no? Es para acá. La capacidad que tenemos de hacer vínculos emocionales, pero con las cosas, con las personas, con los momentos. Eso somos como personas y tenemos esa capacidad también. Las relaciones humanas son muy importantes, cómo las promovemos en la escuela, desde la competencia, desde el que participa, por ejemplo, en estos concursos de matemáticas y luego ya después los ven hasta como compañeros superiores a los demás, pues porque pasaron un concurso de matemática.
Entonces hay que tener cuidado, ¿cuál es el sentido competitivo que le estamos dando a estas capacidades? Yo desarrollo mi capacidad, sí, para sentirme superior a los demás, porque nací a lo mejor con una posibilidad de desarrollo de una capacidad con mayor facilidad que otras. ¿Y cómo es que le hemos dado esta importancia a la matemática y el español? Pero ¿qué pasó con las relaciones humanas? ¿Qué pasó con el arte, con la expresión, con el ser mejores personas, ¿no? Entonces, sí tenemos que voltear a ver ese perfil de egreso desde estas capacidades y ubicarnos ahí. Y bueno, la ética es muy importante porque es un marco general para las capacidades que se quedaron enmarcadas en el perfil de egreso. Y luego, bueno, pues sí, estas capacidades de Martha Nussbaum principalmente nos hablan de que la potenciación enmarcadas en la ética de esas capacidades, estaremos construyendo una posición política en los educandos. Y lo dice, se construye una postura política que significa participar efectivamente en las decisiones políticas que gobiernan nuestras vidas. O sea, el hecho de que nosotros decidamos sobre nuestras vidas porque somos soberanos es política. Nomás que a veces como que nos ha faltado concebir qué es política y creemos que tiene que ver con esto de la clase política hegemónica que hemos tenido por 30 años, ¿no? Pero no es así. Y es esta parte de las confusiones que los críticos dicen, que hay un adoctrinamiento y una ideología, sí, porque ellos reducen la política a decisiones que se le ha dado, nosotros le hemos dado el poder que decidan por nosotros, no a esta clase hegemónica. Pero no, la política tiene que ver con cada uno de nosotros y cómo es que decidimos vivir y qué vida queremos construir, proyectándonos hacia el futuro. Entonces, esa capacidad de decidir tiene que ver con esta postura política que en la nueva escuela mexicana promueven los educandos. Pero bueno, no es el único enfoque y yo les pido mucho que revisen esta parte y por eso agradezco a la Secretaría de Baja California Sur que se quede con estas diapositivas y las comparta, porque este tipo de análisis tenemos que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque si no leemos los materiales educativos desde estos marcos conceptuales, no vamos a entender cómo están hechos los libros de texto, porque entonces nos quedamos con la racionalidad instrumental del modelo neoliberal en donde, fíjense, esa racionalidad instrumental obedecía a una hipótesis y muchos de aquí se van a acordar ahorita que de los términos. Esa hipótesis tenía que ver con que tenía mayor influencia la relación directa, mayor influencia positiva en el aprendizaje del educando, la relación directa del docente y el educando. Es decir, menor influencia las condiciones sociales, culturales, económicas, emocionales y físicas. Es decir, los factores asociados no contaban tanto, solamente la relación directa del educando y el profesor. Y con esa hipótesis es como nace la reforma educativa de Peña Nieto. Toda la culpa estaba en la relación entre el profesor y el educando, y por eso es que empezó a entrar una didáctica detallada para que tú controlaras todas las variables de aprendizaje, porque de ti, maestro, y de ese control de las variables de aprendizaje dependía garantizar los aprendizajes. Y si al evaluar al educando sus aprendizajes no eran logrados, a ver, profesor, ¿qué pasó aquí? No controló las variables. Y es por eso que entraron todos estos estudios que se llamaron las 11 factores de las escuelas efectivas. ¿Quién se acuerda de eso? ¿O acá no llegó? Los 10 rasgos de la normalidad mínima. Bueno, acuérdense que era a contar cuántos segundos se perdían de cuando entraba el niño a la escuela y entraba al salón. Maestra, ¿cuántos segundos perdió? No, pues perdí 3 minutos. Hágame una propuesta de cómo va a eliminar los 3 minutos que usted perdió en lo que entra el educando por el cerco y llega a su salón, ¿sí o no? Y contar los días de esto y los minutos, las horas de la clase, que había un espacio. Esa estaba sustentado en esta hipótesis que yo les acabo de comentar. Y a eso, pensar que los factores directos influyen de manera más positiva en el aprendizaje, entendiendo factores directos como la relación didáctica pedagógica que tenga el profesor con el educando,
Ahí, ¿qué pasó? No importa si comió, no importa si durmió, no importa si fue regañado, si es un niño abusado o niña. No, eso no importa, profesor, usted no ahí no se meta. Esos son problemas sociales y la escuela no los puede resolver. ¿Sí o no nos lo decían? Entonces no les estoy hablando de nada que les haga, que a ustedes les sea extraño. Y entonces la nueva escuela mexicana dice, no, esto es una mentira, eso se llama racionalidad instrumental. Y esto es una política que agrede al magisterio, y por eso entró la reforma de Peña Nieto y muy pocos protestaron, muy pocos, y permitieron que a nosotros nos agredieran de esa manera. Y por eso ahí estuvo carrera magisterial, UCICAM todavía agrediendo al magisterio con los exámenes. Entonces, bueno, pero están sustentadas en esas hipótesis, sí, a eso voy. Entonces la nueva escuela mexicana rompe con eso y que dice, no, los factores asociados son muy importantes, hay que voltear a verlos. Por eso no educa para la vida, sino desde la vida, desde esos factores asociados culturales o condiciones, que son las condiciones culturales, sociales, políticas, culturales, ontológicas, que le crean un techo de cristal al educando, y que nosotros desde la pedagogía crítica o las pedagogías de la reexistencia, las pedagogías populares, podemos influir para romper ese techo de cristal. Y esa es la idea de la nueva escuela mexicana. Entonces, bueno, tenemos otras capacidades que hay que promover también, que son o con mayor precisión, para aquellos que sí necesitan, ¿cuáles? Así, con mucha precisión. Tenemos una propuesta también desde las investigaciones del sur, que complementa la propuesta de Marta Nussbaum, que es de Marco Raúl Mejía, y habla efectivamente de todas aquellas capacidades cognitivas y metacognitivas, pero también de las afectivas, que conectan las emociones y los sentimientos. Entonces, aquí están descritas, como les comento, este material queda para que ustedes lo lleven a sus consejos técnicos escolares, los consulten, revisen de aquí, hagan un cruce con el perfil, y también con los PDA, perfil, capacidades, PDA, y quédense ahí para poder movernos un poco de esta obsesión por el contenido. Porque, a ver, ¿quién de ustedes me puede decir cómo se describe contenido en el plan de estudios? ¿Cuál es la definición de contenido en el plan de estudios? ¿Quién se acuerda? Remítanse a la concepción. No dice que son conocimientos, El contenido no es conocimiento, en este plan de estudios no. Lo maneja como objetos, eventos, asuntos importantes de relevancia social que deben de ser tratados desde la escuela. Eso es un contenido en la nueva escuela mexicana. Y a veces creemos que contenido pues es un conocimiento. No, en la nueva escuela mexicana no es así. Entonces, por eso todos aquellos que dicen, es lo mismo, pero ahora se llama diferente. No, tienen que moverse de paradigma, porque si no, no van a entenderlo. Entonces, por eso yo les invito a hacer una reflexión entre capacidades, perfil de egreso o rasgos generales de aprendizaje, que me parece más correcto el término, y los PDA. Y ahí va a cobrar sentido los contenidos que se están planteando, ¿no? Y sobre todo aquellos que sí se atendieron desde los libros de texto, sobre todo porque hubo ahí se enmarcaron pues en una revisión de esta triada. Bien, entonces tenemos las capacidades valorativas y las volitivas. Ahí tenemos también, no hablamos específicamente de un catálogo de valores, ¿no? Como antes, ¿no? Bueno, me voy un poco más a prisa. Tenemos la capacidad imaginativa, pero aquí sí me quiero detener un poco, porque fíjense, la forma en la que hemos planteado los proyectos o las problemáticas para anclar los proyectos ha sido demasiado positivista por esta cuestión anterior que les comentaba de la hipótesis, en donde la relación y el control de las variables a través de un proceso didáctico debía garantizar ciertos aprendizajes esperados. Entonces, a veces la forma que tenemos de problematizar está muy anclada al positivismo, y entonces se ubica solo desde un diagnóstico de aprendizaje, pero no hemos volteado a ver esos factores asociados, contextuales, territoriales, que determinan aún más la influencia tanto en el desarrollo como en el aprendizaje, ¿sí? Entonces hay que abandonar también una postura tan positivista.
Entonces, la capacidad imaginativa nos permite eso, buscar soluciones alternativas. Entonces, es importante desarrollar la capacidad, potenciar, porque de que la desarrollamos. Vivimos aquí en la vida y la desarrollamos, pero potenciarla significa atenderla desde el enfoque formativo. Y nos tiene que quedar muy claro que no solo se trata de aprender cosas en la escuela, sino de también promover la potenciación de esas capacidades desde el enfoque formativo de las mismas, que es este enfoque de Marco Raúl Mejía, el enfoque formativo. Y entonces la capacidad de imaginar tiene que ver con esta posibilidad de crear alternativas, porque recordemos que la nueva escuela mexicana tiene un precepto fundamental, es antineoliberal, y si no hemos comprendido cómo se instaló en los modelos educativos anteriores la racionalidad instrumental con esta hipótesis que yo les acabo de comentar, que además ni siquiera participó México en esos estudios, para empezar. O sea, se participó de otros países y se dio por hecho que en México pasaba lo mismo. Y entonces se copiaron elementos de otros modelos, ¿sí?, para resolver ese problema hipotético, ¿no? Y decir, bueno, está bien, control de variables a través de la didáctica y le echamos la culpa al profesor, no importa las condiciones del educando. Entonces, bueno, eso es neoliberalismo. Y si no comprendemos que no solamente no es lo mismo, sino que además es contrario, y eso hay que entenderlo. Ni es lo mismo, ni tiene continuidad con el neoliberalismo educativo, no tiene nada, no debe tener nada, porque son dos modelos, dos proyectos de nación distintos, como ya la secretaria lo comentaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no comprendemos que es antineoliberal, o sea, no debe tocar nada del neoliberalismo, pero también se entiende que hay procesos de transición, y cuando hablamos de transición entre un paradigma y el otro, contrario, que nos tiene que quedar claro que no hay continuidad, es contrario. Y entonces, ¿cómo podemos definir transición? Bueno, esta idea de un tiempo o espacio determinado en donde conviven, es importante la palabra convivencia, y convergen elementos de un paradigma viejo con un paradigma nuevo. Y ese periodo transitorio ha sido esta fase de construcción de la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana. Hemos vivido este periodo transitorio, es decir, por ejemplo, aún se confunde programa analítico con una planeación institucional, y pues nada que ver, no tienen relación. Sin embargo, hay confusión en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de transición en donde se está construyendo el modelo educativo y la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana, y esto no ha acabado, porque tiene que ver con la participación de la base magisterial. Bueno, me regreso, ya me andaba perdiendo, ¿verdad? Me regreso acá a las capacidades. Bueno, la capacidad de desear, por ejemplo, ¿no? Es muy importante en el ser humano, porque tiene que ver con esta utopía de Galeano, ¿no, Marx? Que debemos desear, la escuela que deseamos, la educación que deseamos o anhelamos. O sea, tenemos que volver a eso, a soñar. Tenemos que volver a soñar con esa otra educación que haga otros mundos posibles. Solamente que ustedes crean que esta sociedad ha sido muy digna de heredar a las nuevas generaciones. Yo no lo veo así. Y entonces, cuando hablamos de que la educación ahorita está pasando por un proceso de lucha, efectivamente hay que luchar por ese otro mundo posible. Y eso no lo vamos a lograr si no potenciamos nuestra capacidad de imaginar, de desear, de anhelar. Entonces, también hay que con ellos vivirlo, para que ellos sueñen con otro mundo mejor que el que nosotros les hemos dejado. Porque sí les fallamos, no les hemos dejado muy bonito el escenario, ni nada fácil. Entonces, bueno, y las capacidades de trascendencia que tienen que ver con el deseo, o sea, el sentido de la vida, la proyección de futuro, ¿para qué existo? ¿Qué estoy haciendo aquí? O dirían filosofar, dirían los filósofos, ¿verdad? Entonces, bueno, y aquí esta parte es importante,
El perfil de egreso todavía no lo hemos comprendido, porque lo estamos ubicando desde el neoliberalismo, ¿no? Todavía no vemos que ahí están los propósitos de la nueva escuela mexicana. Y por eso cuando en alguna conferencia los críticos dicen, no, pues la nueva escuela mexicana no tiene pies ni cabeza, es una revoltura. Yo le digo, pues sí, desde el paradigma de usted sí, porque obviamente no tiene nada que ver con lo que usted aprendió en las universidades, ni tampoco en las escuelas de formación que no promovieron el paradigma crítico, sino que reforzaron el modelo de las competencias. Entonces, claro que si desde ese paradigma tú quieres leer, comprender, analizar las propuestas de la nueva escuela mexicana, pues obviamente pues no tiene ni pie de cabeza. Por eso en los libros dicen, no, es que empieza con una cosa y luego se brinca no sé qué, y que después matemática y otra vez se regresa a una leyenda, y eso es una revoltura. Ajá, sí lo es, desde tu paradigma lo es, pero del nuestro no. Entonces, por eso yo les comento, hay que aprender a leer la nueva escuela mexicana. No son los mismos referentes teóricos, epistemológicos, sociológicos, no son los mismos referentes. Aquí en la nueva escuela mexicana se elimina también la parte etápica, esto de que en primer grado de aquí a aquí, ¿no? Y en segundo de aquí a aquí, no, en preescolar no puedes ver eso porque agredes el desarrollo. Y nos anclábamos mucho este conceptito que yo ahora tengo mis dudas, muchas dudas, esto de que no tiene la madurez, ¿verdad? Y no te pases porque eso no tiene la madurez para eso. ¿Y quién te dijo que no las tiene? Lo que pasa es que aquí nos metieron una idea tápica piagetana que tiene muchísimos años y que no nos han movido para abandonarla, porque pues no, ya no. Entonces también hay que decolonizar el pensamiento, porque somos muy buenos para aprendernos de memoria nombres y teorías y pedagogías de otros países, en otros momentos históricos de esos países, y entonces de lo que se trata ahora es de construir para este momento histórico que estamos viviendo todas y todos nosotros, y también los educandos, porque estamos en un momento histórico, hay que construir una nueva pedagogía mexicana y dejar un poco de tropicalizar tantos modelos educativos, pedagogías y didácticas de otros momentos históricos de otros países, con otros nombres. ¿Y nosotros qué? ¿No somos pedagogos? ¿Somos incapaces, como dicen los intelectuales orgánicos que están en las instituciones de investigación? ¿Somos incapaces, maestros, de construir pedagogía? Y hay que entrarle, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se observa pues que en el perfil de egreso está la finalidad. ¿Y la finalidad cuál es? El cambio civilizatorio, cambiar de civilización a una sociedad, con una sociedad democrática, como ya lo decía la secretaria, caminar hacia la construcción de una sociedad democrática para lograr un cambio civilizatorio, otra civilización, porque esta es depredadora, materialista, excluyente, clasista, racista, lo es. Y si hacemos un ejercicio, nos vamos a sorprender. Entonces sí queremos un cambio de civilización, porque esta a México no la ha llevado a nada bueno. Entonces sí tenemos que participar. Me voy a saltar las premisas y me voy a ir a esta parte. ¿Cuáles? En qué las críticas mayormente, ¿no? Tienen mucho que ver con que no aceptan que los libros de texto muestran la diversidad de la condición humana, porque esta homogeneización y esta idea de que todos somos iguales, lo cual no es cierto, esta idea neoliberal, ese principio neoliberal de que todos somos iguales, ha negado la diversidad de la condición humana, la ha negado. Y aquel que sea diferente, pues no, te metes al cajoncito porque te metes. Y si piensas diferente y te rebelas, no, aquí te vas a cuadrar con este asunto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se niega la diversidad de la condición humana como algo de verdad natural. Lo antinatural es ser iguales, homogéneos, estandarizados, como la educación neoliberal. Entonces, por eso les digo, no solamente no tiene continuidad, es contraria. La nueva escuela mexicana es contraria al paradigma anterior, porque es antineoliberal. Entonces, bueno, y por eso muchos libros de texto no se comprenden. Y me voy a ir rapidito porque ya me queda poco.
También a estas personas que dicen, pues bueno, los libros no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, es que no conocen los principios metodológicos con los que esos libros se ordenaron, se construyeron, se enmarcaron. No los conocen. Es más, yo creo que no saben ni lo que significan esas categorías, y es por eso que, pues sí, ven los libros y pues no le hallan, ¿no? Porque quieren la secuencialidad de tal página a tal página, quieren esa secuencialidad y aparte quieren esa graduación desde el pensamiento etápico. Y pues, oh sorpresa, pero los libros no tienen eso. Entonces, tienen unas categorías metodológicas que le dieron orden, y las reviso rápido con ustedes. Ahí se queda la información. Había que motivar participación. Y entonces ustedes van a encontrar algunas frases, dibujitos, imágenes, problemáticas que tienen la idea de motivar que son dispositivos para motivar la participación. Por eso tienen esa redacción también, esa narrativa, es distinta. La otra categoría, pues la comunicación. Pero ¿cuál comunicación? Posibilitar la comunicación generacional. O sea, eso es importante, porque no se trata de que el adulto imponga su concepción de vida, sus estereotipos, pues a un escenario que no le quedan ya no le quedan. Entonces hay que tener un diálogo generacional para construir con los educandos esas nuevas posibilidades de vida para ser felices, y del desarrollo pleno también, y de la vida digna sobre todo, que tiene que ver con el humanismo mexicano. Entonces la contextualización, trascender esta idea de que yo tomo un contenido y lo adapto a un contexto, eso no es contextualización. En teoría y desarrollo del currículo, aquí ustedes lo saben bien, se llama adecuación curricular. Cuando yo tomaba un contenido y lo adecuaba a un contexto, se llama adecuación curricular. Pero la contextualización es otra cosa, y tiene que ver con este estudio de la realidad, de la vida cotidiana del educando. Hago un estudio y desde ahí puedo empezar a contextualizar, no adaptar un contenido a un espacio físico, como era en el modelo anterior. Entonces, pues sí hay una gran diferencia en el término. Y los libros hacen eso, respetan la diversidad y buscaron la manera de llegarle al alumno y llegarle al profesor para que logre contextualizar, que estudie si en ese pequeño espacio es posible o no tratar un contenido en materia de problemática social o cultural. La territorialización, no se diga, ¿no? Que es, si no territorializamos, no podemos contribuir en el codiseño. ¿Qué contenido vamos a proponer si no conocemos el territorio? Entonces hay que revisar muy bien qué es territorio y cómo se explora. La significación, que no se trata de que el profesor resignifique y luego le comparta o le transmita al educando la resignificación. No, hay que soltarla, es el educando el que resignifica, no el profesor. Entonces cuidado con esa corriente del aprendizaje significativo, cuidado, porque no es esto realmente. Tiene que ver con que el educando resignifique, no el profesor. Y no tiene que ver con que le gusten mucho las actividades, cómo se divirtieron, estuvieron muy contentos, qué felices, fue bien significativo. No tiene que ver con eso. Entonces sí, no es los mismos preceptos pedagógicos. Entonces, bueno, me apuro. El reconocimiento del otro, todo eso viene en los libros de texto. La motivación hacia la transformación de la vida cotidiana de los educandos, pero sobre todo, aquí me quedo un ratito, ser hospitalarios con la diversidad, que no significa ser tolerantes. No, la tolerancia es uno de los valores del manual aquel de ética. No tiene nada que ver con la tolerancia. O sea, no somos nadie para andar aceptando al otro, pues ¿y quiénes somos? Las personas son así, y así debemos amarlas y convivir con ellos y darles hospitalidad desde la convivencia. Entonces no se trata con una convivencia sana y pacífica, no. Es una convivencia para la hospitalidad de la diversidad. ¿Se fijan la gran diferencia? Entonces, si nosotros no empezamos desde ahí a movernos desde el marco referencial con el que leemos los libros de texto, estamos perdidos. Y cierro con esta parte, porque me interesa mucho que sepan que no es la didáctica, que era en el otro modelo, pero no es en esta.
Entonces, en el otro modelo, la didáctica ya no es un proceso de planificación detallada, un formatito de actividades a desarrollar por los educandos, dirigida, supervisada por el docente, a fin de garantizar los aprendizajes predeterminados en un programa de estudios secuenciados y graduados. Eso ya no es la didáctica, o por lo menos no en este modelo. Entonces, cuando usamos un formatito para responder aquí y allá, pues estamos todavía en esta didáctica, ¿no? Y vamos a tener algunas dificultades seguramente para poder incorporar aquí los materiales educativos. Desde esta idea vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque se vuelve a fijar y se pierde el dinamismo, que ya Sadi les va a comentar. Se va a perder el dinamismo de la planeación didáctica en la nueva escuela mexicana, y entonces tendremos muchas dificultades para incorporar en un proyecto diversos campos formativos, por ejemplo, y nos vamos a quedar anclados a una metodología y a un campo formativo, y no voy a poder hacer cruces con otros, porque estoy en esta concepción de la didáctica. Entonces yo los invito a asumir esta concepción, que es la didáctica en la nueva escuela mexicana. Pues es una sistematización de la experiencia educativa. Hay que tomarlo como una experiencia educativa, porque no es práctica docente, es praxis educativa, y hay que movernos allá. Y ya el doctor Luis Miguel les va a explicar muy bien esa diferencia. Entonces, es una sistematización de la experiencia educativa en el que participan de forma inclusiva, y también les pido que el término inclusivo lo lean desde la teoría crítica, no desde las teorías neoliberales, porque son completamente diferentes, ¿eh? Y si no lo leemos desde las teorías críticas, tenemos una concepción sesgada de inclusión. Entonces, desde la participación de forma inclusiva de todos los responsables de vivir esa experiencia, todos, entran todos, nos debemos ver reflejados ahí en esa planeación, todos los responsables de vivir la experiencia educativa, incluyendo el profesor, por supuesto. Es una suerte de proyección, nada más, es una proyección sobre qué, para qué, con qué finalidad y cómo viviremos la experiencia educativa. Tiene que ver con toma de decisiones y consensos. ¿Se fijan? ¿Cómo lo viviremos? Por eso es una proyección. Hay una constante toma de decisiones en colectivo, en comunidad. También se considera en esa proyección la recuperación de lo vivido. ¿Qué fue lo que vivimos? ¿Qué aprendimos en esa vivencia? Y las formas de vinculación de toda esa vivencia con la vida cotidiana. ¿Cómo se vincula todo esto que vivimos con nuestra propia vida cotidiana, del profesor, de los educandos y de todos los responsables de vivir el proceso educativo? Bueno, espero no haberme pasado mucho, ya no llegué a lo demás. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Agradecemos la participación de la doctora Isabel. Muchas gracias, doctora. Muy buena exposición. Y además yo siempre como pedagoga trabajé con las ideas de Juan Amos Convenio de la didáctica. Entonces sí, también mi paradigma me lo quiebra.